el alumno tiene que aprender a entrar en el salón, tiene que sentarse en el lugar, estar quieto, tener sus materiales en buen orden, su cuaderno, sus lápices. Eh, Eso de aprender un orden exterior es tan importante como lo que va a aprender, que es un tipo de orden interior. Va a aprender cómo se hace un trabajo intelectual, muy sencillo al comienzo. Podrá ser tener atención, escuchar, repetir, formar letras, formar palabras, aprender un poco de ortografía. Y es fácil quizá para un adulto o un alumno de más años decir que estos son cosas fáciles, ni siquiera hace falta mencionarlo, pero para un niño pequeño no es evidente, es importante y es la base de todo lo que viene después. Así que la maestra suele ser una mujer, la maestra que enseña bien a ser alumno, le da una ayuda para todo lo que viene después. Es muy importante. Y claro, la lectura, aprender a leer, es también la otra parte de la base que el alumno obtiene en la primaria. Sí, todo tiene que ver con la lectura, con la fluidez más tarde, con el vocabulario que va a aprender, con el interés por la lectura, con el interés por el conocimiento. Todo eso es el milagro del primer año si todo funciona bien. Y eso es lo mejor que una maestra puede dar. Y como sabemos, cuando todo va bien, los alumnos casi se enamoran de su maestra de primaria. Y eso es lo sano y como debe ser. Porque es el entusiasmo, es una nueva relación social que es distinta de la relación que tiene con sus padres y con sus hermanos, pero es algo entrañable, importante y es un gran paso en adelante para el niño. Y otra vez, si todo esto va bien, se une lo intelectual, lo social y con una actitud positiva hacia el conocimiento, hacia la sociedad, hacia los demás. Y es tan complejo, tan importante. Y por eso, es dicho como un paréntesis, por eso es enormemente importante que un país atraiga a la profesión docente a las personas más idóneas. Es absolutamente importante que no sea una profesión en la que se entra porque no hay alternativas. Debe ser una vocación. Eso es una palabra un poco anticuada quizá, pero realmente debería ser una vocación. Es tan importante todo esto. Otra vez más, todo lo explicado es para subrayar que la maestra de la educación primaria es algo diferente de madre y es algo diferente de amiga. No es la madre y tampoco es la amiga de sus alumnos. Es que la maestra crea un nuevo papel en el mundo del niño, del alumno, y es algo que es muy fuerte, muy definido, muy importante y tiene una carga emocional o afectiva también, pero todo esto se ve en un contexto que es la escuela y es el conocimiento. Y si por alguna razón este primer contacto no funciona, se puede, claro, reparar más tarde, pero va a ser difícil porque es algo, hay una oportunidad que se ha perdido. Bien, esto es un poco algo general sobre la docencia, algo general, un marco de cómo debería ser, no siempre es así, pero cómo debería ser en el mejor de los casos.
Y después de esta introducción quisiera hablar de una escuela en Reino Unido que trabaja en un barrio difícil y trabaja de una manera muy consecuente y con muy buenos resultados y que puede servir un poco de estímulo para todos nosotros y también un poco para ilustrar el papel que puede tener el profesor en una escuela así. Y voy a decir ya que hay muchas escuelas muy buenas en muchos países que trabajan bien. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y lo menciono porque hay muchos materiales y porque he estado allí y entonces es un ejemplo. El nombre de esa escuela, que es Micaela Community College, está en Londres, en la parte norte de la ciudad, cerca del estadio de fútbol Wembley, que conoce mucha gente. Y es un barrio muy multicultural y los alumnos en general vienen de familias con problemas. Puede ser de dinero, hay bastantes madres solteras y muchas familias, muchos padres temen un poco que, sobre todo los chicos, entren en bandas de diferente tipo. Así que en parte la escuela se ve como una salvación social de los alumnos. Los alumnos de la escuela tienen entre 11 y 18 años. Empezaron con la trama de 11 a 16, pero también han añadido 2 años más. Es una escuela que ya se llamaría en España concertada, así que es gratuita para los padres, pero tienen algo de libertad para organizar el trabajo. Dicen que cuando vienen los alumnos a los 11 años, proceden de escuelas muy diferentes. No sé, varía el número de escuelas, pero pueden proceder quizás de 30 o 40 escuelas diferentes. Es decir, no pueden basarse en lo aprendido, sino saben que más o menos tienen que empezar desde cero para organizar sus grupos. Y ahí se ve que son que la directora y los profesores son entre idealistas y realistas. Idealistas porque están decididos a cambiar el mundo por su trabajo y realistas porque saben que no se puede tomar nada por adquirido, sino hay que empezar desde el comienzo. Y tienen algo que yo no he visto en otras escuelas y es que empieza con 10 días que llaman ellos de boot camp, como si fuera algo militar. Así que es 10 días para mostrar a los futuros alumnos cómo se trabaja en esa escuela. Y el argumento para esos 10 días es que la directora ha descubierto que los adultos pensamos que los alumnos saben lo que deben hacer. De vez en cuando decimos que, pero ¿por qué tú actúas así? Esto no está bien, porque pensamos que saben que deben hacer y no lo hacen, ¿por qué no? Pero no, tenemos que decírselo. Es lo único racional y es lo que es mostrarles respeto. Así que tienen días diferentes y primero les cuenta por qué se estudia. No siempre los profesores les decimos eso, sino les explica cuál es el sentido de todo esto. Después les aprenden costumbres de cómo estudiar, la concentración, el repaso, el tener los cuadernos en buen orden, el llegar a la escuela con todo listo.
hablan de las costumbres personales, que para poder estudiar bien, tú tienes que irte a la cama para obtener 8 horas de sueño. Tienes que dormir 8 horas. Hablan de higiene, que la importancia de una ducha diaria, de tener el uniforme limpio. Tienen un uniforme como muchas escuelas británicas, pero un uniforme muy sencillo. Es algo muy sencillo. Así que no es un uniforme caro, sino es para crear una idea de comunidad, de que todos son iguales. Y después dicen cómo hacer para no llegar con retraso. Bueno, hay que empezar con algo de margen. Y también hay que preparar la ropa la noche anterior y tener la mochila allí con las cosas ya guardadas. Ese es el truco, para decirlo así. Y hablan de intentar comer algo por la mañana y un largo, etcétera. Así que enseñan cómo se hace para ser buen estudiante. También hablan mucho de la convivencia en la escuela, de cómo ir de un salón a otro salón, de no hacer ruido, de no empujarse por los pasillos. Han encontrado una serie de maneras de preparar el edificio para que no haya problemas. Y realmente todo está muy tranquilo, muy ordenado. Hablan mucho de la cortesía, es decir, que es más fácil para todos nosotros convivir si nos dirigimos a los demás con cortesía. Y para que aprendan a moverse en sociedad un poco, vienen muchas visitas a esa escuela, entonces se mandan a alguien de 11 años, 12 años, a ser el guía de las personas que están de visita. Entonces, el niño, el alumno de 11, 12 años, bueno, con la espalda recta, tiene que dirigirse a personas a las que no conoce. Y normalmente hablan muy bien de su escuela, pero con una cortesía, yo diría, exquisita. Son muy conscientes de la importancia de la tarea que tienen. Excelente, aprenden mucho así. Y lo mismo se ve en el comedor. Comen algo relativamente sencillo a mediodía, muchas veces a base de legumbres o de verduras, para que no haya conflictos de diferentes tipos de alimentación. Y intentan que haya un adulto en cada mesa de 6 o 8 y que el adulto intente llevar una conversación con los jóvenes alrededor de la mesa. Así que es una situación que van a encontrar más tarde en la vida y así aprenden en el colegio. Y así no pierden dinero, porque no pierden tiempo, porque la escuela dice que hay que aprovechar todo momento, porque necesitan aprender tanto y de todo tipo de conocimiento. También enseñan el agradecimiento, la gratitud. Esto me llama mucho la atención, porque en las escuelas que funcionan bien, no es infrecuente que se hable de conocimientos y de conducta, pero eso de enseñar a agradecer a la gente alrededor de sí, añade un matiz más. Dice que aquí tus padres se sacrifican por ti, tus compañeros te ayudan, tus profesores trabajan y para que tú tengas una buena educación. Y corresponde agradecerles ese esfuerzo. En una ocasión, cuando estuve en el comedor de Micaela, bueno, se levanta la directora y pide que los alumnos piensen en personas de las que están agradecidas.
y después pide a 2 o 3 que se levanten y cuenten en qué persona han pensado. Y casi siempre es la madre. Mi madre quiso que yo empezara aquí, mi madre me habló de esa escuela, mi madre siempre intenta que me vaya bien. No está mal. Quiero destacar esa parte como un intento de darles una vida interior buena. Otro rasgo más, durante esta primera semana, aprenden de memoria un poema bastante largo. Y primero para mostrarles que sí, que se puede aprender una cosa de memoria. Y ese poema tiene que ver con la necesidad de superar los obstáculos. Y así que hay una segunda intención, y es que cuando tienen algún problema, quizás se acuerden de algún verso de ese poema, y eso podría darles un poco de ayuda. Todo eso para esto que he contado hasta ahora es decir un poco qué tipo de ambiente se quiere crear en el colegio. Ahora llego más a lo que es el papel del profesor. Lo notable y lo interesante a mi modo de ver es el énfasis en los conceptos y en el vocabulario. Los profesores trabajan juntos por materia, así que los profesores de historia, los profesores de matemáticas, los profesores de lengua, etcétera, forman un grupo. Y en general, para cada año eligen quizá 7 a 10 conceptos y dicen que estos son los conceptos que vamos a mencionar casi todas las clases durante un año. No va a haber posibilidad de escapar, así que esos conceptos lo van a saber al terminar el año. Y puede sonar como poco, 7 conceptos, pero 7 conceptos durante 5 años y en 5 o 7 materias. Estos son muchos conceptos. Así que es... y lo que hacen, claro, tienen que seguir el currículum nacional, pero lo que hacen es un poco intensificar, porque piensan otra vez que estos alumnos no tienen ningún conocimiento automático de la casa. No van a oír esas palabras mencionadas en la cena, sino tienen que oírlos aquí en clase. Y que los conceptos es lo más importante para el desarrollo intelectual y para poder argumentar. Así que cuando lleguen a los 13, 14, son capaces de argumentar bastante bien porque habrán aprendido suficientes conceptos. Se interesan, los profesores trabajan juntos, deciden juntos cuáles van a ser los conceptos, han hecho pequeños cuadernos de texto con un mínimo, pero su propósito es que todos los alumnos sepan absolutamente todo en esos cuadernos. Esto no lo veo tanto en otro tipo de escuela, porque hay quizá con un libro más largo, más elegante, con fotos, uno pasa un poco por la superficie, pero aquí no se pasa por la superficie, sino deben saber esto, y todos los alumnos. Muchas trabajan con pruebas rápidas en cada materia, quizá una vez por semana o una prueba cada 2 semanas, pero muy breves, 5 minutos, 10 minutos. Y en general, el marco general es tener una tercera parte de lo que se acaba de hacer, una tercera parte de lo que se hizo durante el último mes,
y una tercera parte cosas que deben haber aprendido antes. Porque dicen que estamos en lucha contra el olvido. Hay que repasar, hay que ver el marco total. Y a mí me parece una muy buena idea. Hay que repasar. Y entonces lo que hacen en esas pruebas rápidas, quizás son, no sé, cinco preguntas. Entonces es rápido hacer, es rápido corregir. Y allí podría ya mencionar una idea que no he visto en ninguna otra escuela. Y tiene que ver con el papel del profesor en esa escuela. Tienen entonces dos tipos de pruebas, las rápidas, que son para estimular al alumno, para para que no se duermen, para que no se duerman en sus asientos. Es decir, que eso es sobre todo para ver que nadie se haya quedado atrás. Entonces, el profesor no siempre corrige todo, sino quizá decide corregir la pregunta número 4. Echa un vistazo, ve que el alumno ha rellenado, parece haber escrito, porque lo que quiere ver es que ninguno le dé una página en blanco. Esto sirve para ver más o menos, ajá, están trabajando, todo es como debe ser, y no hay nadie que no me haya entregado un trabajo normal. Porque, y después hay otras pruebas, claro, que se corrigen de manera normal, pero la idea es que los profesores que trabajan de manera concentrada durante el día deben poder irse a su casa a las 5 de la tarde sin llevar trabajo a casa. Mira qué idea revolucionaria para un profesor. Y hace mucho para obtener la adhesión de los profesores a la escuela, a la directora. La directora, la escuela, les deja un tiempo libre para su vida de familia, para leer, para formarse, para su vida cultural. Es una manera de respetar también al profesor. Y me parece una idea que vale transmitir porque se puede utilizar en otros colegios. Vuelta a la escuela, ¿cómo asignan los deberes o cómo eligen qué dar como tarea para la casa? Una idea es que lo que se hace en casa debe ser repaso o automatización, que lo que es nuevo se hace en la escuela y no se sabe cuánto tiempo necesita un alumno para automatizar un conocimiento. Algunos apenas necesitan tiempo y otros necesitan mucho tiempo. Por eso es algo que se podría hacer en la casa. Me interesa también mucho su visión sobre la lectura, porque insisten mucho en la lectura, en el vocabulario, porque claro, si no tenemos vocabulario es que no entendemos ni los libros, ni lo que dice la gente, ni lo que pone en el periódico, sino hay que leer mucho. Y la cifra que mencionan es que un niño, un alumno, debe haber leído 10.000 palabras cada día en la escuela. Eso es mucho, eso es muy ambicioso. Y un poco como una regla para los profesores, por favor, que haya lectura en todas las clases, siempre que haya lectura. Y además, claro, intentan que lean en su tiempo de ocio, así que la escuela dispone de libros para para la edad de los alumnos, para ciertas franjas de edad, y muchas veces pueden disponer quizá de 5 o 10 títulos que son iguales, porque si
le gusta, si un libro le gusta a un alumno, podría haber como una fiebre. Todo el mundo quiere leer el mismo libro y entonces van a ofrecer los libros que están de moda, para decirlo de algún modo. Así que intentan hablar de libros, mencionar los libros, hacer referencia a los libros y ofrecer los libros. Y claro, diciendo siempre que después de terminar la escuela vais a estar en diferentes lugares de trabajo y en diferentes situaciones sociales y la gente, por ejemplo, va a hablar de libros leídos, de personajes de novelas famosas, y si no habéis leído esto, vais a sentiros excluidos. Así que a leer los clásicos para jóvenes, no para adultos, pero para jóvenes. Esto todo esto les ha ido muy bien, como se puede entender. Y cuando empiezo ahora a resumir un poco cómo trabajan, trabajan como en grupo. La materia, para el trabajo del profesor, la materia es como el núcleo de organización del trabajo del profesor. Trabaja con sus colegas para escribir esos pequeños cuadernos de texto y dicen revisar todos los cuadernos cada verano ante de un nuevo grupo de alumnos, mejorando el texto, etc. Así los profesores son como corresponsables del texto y saben exactamente lo que contiene y cuáles son los términos o los conceptos que se iban a machacar. Esto funciona, trabajar en un grupo así es un tipo de formación continua del profesor. Además, crea un tipo crea una cohesión en el equipo docente y un alumno que por alguna razón cambia de grupo reconoce lo que se hace en el otro grupo porque está basado en el mismo material. Los profesores también crean un ambiente de confianza y suelen entrar al salón de otros, y escuchar un rato y salir, y de vez en cuando dar algún consejo al compañero. Se intenta crear un ambiente de confianza en que todo va bien. Y esto es muy importante también para los alumnos porque ven que los profesores se llevan bien entre ellos. Eso les da mayor autoridad a todos. Y una confianza entre los jóvenes porque ven que los adultos están de acuerdo. No hay conflictos entre los adultos. Esto da tranquilidad al alumno que está luchando con el aprendizaje. Esto es una cosa más. ¿Cómo se ve en el ejemplo de Micaela? Una parte del ambiente o el ambiente lo crea las reglas de la escuela. Están allí porque la directora ha querido que sea así. Y esto es, claro, un enorme beneficio para el docente, que se integra en algo que ya está funcionando. Entonces, se cansa menos y puede sobrevivir. Eso es un gran problema ahora, como sabemos, es que educamos o formamos docentes y después de algunos años de trabajo se van porque están demasiado cansados o decepcionados o lo que sea. Así que eso es un tipo de sostenibilidad para la docencia, prever un ambiente de este tipo. Otra cosa más a propósito de los alumnos de diferentes niveles, tienen
alumnos con necesidades especiales en la escuela y los ayudan a salir adelante, pero organizan grupos diferentes. Esto es algo muy discutido en los colegios, pero la idea de Micaela es que lo importante es que salgan adelante y que puedan obtener su certificado de fin de estudios. Así que tienen el mismo currículo, pero el profesor responsable quizá disminuye un poco el volumen de cosas que tienen que aprender y después, en vez de machacar 25 veces, machaca 100 veces para que realmente puedan presentarse al examen y obtener un aprobado. Y eso es un poco la buena noticia que se puede dar para esta escuela o de esta escuela, y es que en muy pocos años después de fundarse la escuela, obtuvieron de la evaluación estatal de colegios el excelente. Así que en unos pocos años y con alumnos de poca preparación de la casa, obtuvieron resultados muy buenos. Y otra vez, cuando hablamos del profesor y del papel de profesor, claro, esa es una parte muy importante para los profesores. Sienten que están participando en un acto socialmente responsable y positivo y se sienten valorados y se valoran a sí mismos por participar en algo que se debe hacer. Y vamos a dejar allí a Micaela. Entonces, hemos hablado un poco de lo tradicional, hemos hablado a través de Micaela de lo que puede ser el trabajo de docente en una escuela, en un barrio difícil, en una escuela que es a la vez moderna y tradicional, podríamos decir. Moderna porque logra buenos resultados y está trabajando en un marco moderno, si queremos, no es exactamente el trabajo tradicional de cada profesor en su propia aula, sino es algo más de colaboración, etc. Bien, ahora, otra vez más, concentración en el papel del docente. ¿Qué tipo de trabajo es ser docente? Y podríamos empezar con una noción que se oye mucho en los países anglosajones, y es lo de profesión liberal. Y con liberal entonces se entiende una profesión con una base universitaria de conocimientos, pero que deja también bastante libertad a la persona para usar su propio criterio. Así que es una profesión que se basa en el conocimiento, pero exige algo más de su persona, que es experiencia, buen sentido, responsabilidad y otras cosas. Y allí hay como una duda con los docentes, porque antes, y si digo hace 40, 50 años, se pensaba que, claro, el docente, el profesor es alguien que tiene responsabilidad, que toma decisiones por ejemplo, que es dueño de su salón de clase. Pero la escuela se ha burocratizado, ahora vigilan más a lo que hacen los docentes. La escuela ya no es exactamente lo mismo y ahora se ve de vez en cuando al profesor o al maestro como un funcionario así mediano, alguien que debe hacer lo que se le diga. Por eso, quisiera hacer dos comparaciones para decir lo que debería ser, a mi modo de ver, el profesor, lo que pueda hacer el profesor, lo que puede ser la profesión. Y otra vez más, el ejemplo de Micaela lo he tomado para decir que, claro, uno tiene que integrarse en un grupo y seguir las reglas,
pero hay un margen de libertad también. Ni una cosa solamente, sino se puede combinar. Y podríamos empezar por comparar con un médico. Un médico necesita conocimientos, claro, de sus estudios. Después necesita experiencia, igual un profesor. Se suele decir que durante los 5 primeros años un profesor, bueno, adquiere esa experiencia y está muchas veces como en su mejor momento después de 5 años. Así que conocimientos de los estudios, experiencia práctica, y después para seguir tanto el médico como el profesor es eso de la observación atenta del paciente o del alumno para tomar una decisión, porque es algo muy complejo. Intervienen en los dos casos toda una serie de consideraciones antes de tomar una decisión. Y es algo muy complejo que normalmente no decimos nunca en voz alta, sino decimos, sería mejor hacer esto. Pero detrás de la palabra mejor hay toda una serie de consideraciones. Y yo quisiera también comparar con un actor, y eso alguna gente dice, pero de esto ya, ya es exagerado. Pero sobre todo si uno lee, por ejemplo, del clásico de Stanislavski, el director ruso, que ha escrito sobre lo que debe ser un actor. Porque no es en el sentido de hacer una representación y no es tampoco en el sentido de algo artificial, sino lo que Stanislavski dice es que para ser un buen actor tú tienes que prepararte porque tu cuerpo es tu instrumento de trabajo. Tú tienes que estar en forma física. Cuando se acerca el momento de una función, tú tienes que estar en perfecta forma física para aguantar si son 2 horas de representación y para ser lo suficientemente preciso en tus gestos y en lo que dices, etc. Y lo mismo, como los alumnos, haber dormido para estar alerta, lo mismo dejar atrás los posibles problemas para concentrarte en el momento y poder servir, en nuestro caso, a los alumnos. Así que para esto de actor aquí es la forma física y psíquica, además del conocimiento, claro, de los parlamentos que va a decir. En los dos casos, el médico y el actor, se da por adquirido, es evidente que tienen que saber lo que tienen que saber, como un profesor. Si tú eres un profesor de química, tú tienes que tener la química ya aprendida, porque en el aula tú tienes que concentrarte en los alumnos. Y es por eso que es tan difícil ser profesor durante el primer y segundo y tercer año, porque tú has aprendido probablemente en la universidad bastante, pero en el momento mismo en que estás en el aula surgen preguntas que no te habías hecho y de pronto necesitas más conocimientos o necesitas sentirte más seguro de tus conocimientos. Y además debes saber, bueno, cómo lo explico mejor. Y todo esto lo tienes que haber aprendido, esto tiene que estar en tu cabeza. Decirle al alumno, bueno, te lo explico el lunes, esto es que no va bien, sino tú tienes que tener esto aprendido y en tu cuerpo, porque es tú con tu cuerpo y tus conocimientos el que está o la que está en el aula. Eso es conocimiento y eso es preparación física y psíquica. ¿Y por qué es tan importante esa preparación? ¿Y por qué cansa tanto a los nuevos profesores? Bueno, hay muchas maneras de explicar aquello. Y una manera es decir que un profesor
toma un montón de decisiones constantemente. Y por el hecho mismo de estar en un aula junto con 25 o 30 seres humanos, que cada uno tiene su historia y su voluntad. Porque si tú no puedes prever exactamente lo que va a hacer un alumno, porque es muy repentino. Sucede algo y ¡puf! Tú tienes que tener una respuesta. Es inesperado, repentino. Y de vez en cuando suceden cosas simultáneamente. Y tú tienes que decidir, ¿apago este fuego o el otro fuego? ¿Qué decido? Y los grupos son diferentes, aunque el grupo se llama el tercero B. Será diferente del tercero B del año pasado. No son exactamente los mismos. Y una cosa tan sencilla como que quizá el grupo viene después de haber tenido educación física y ha sucedido algo en la educación física que no tiene que ver contigo, pero el grupo está alterado y hay que hacer algo. Así que tú tienes que estar preparado para una serie de cosas que no puedes prever. Por eso tu preparación tiene que ser amplia y ya adquirida antes de encontrarte en la situación en la que tienes que tomar una decisión. Es que toda preparación es poca en el momento mismo, pero necesitas esto. Y es por eso que un profesor con muchos años de experiencia se cansa un poco menos en general, porque habrá vivido por lo menos algo similar en otras ocasiones y le costará menos tomar una decisión. Además, hay algunos investigadores que para explicar por qué cansa dar una clase, dicen que se podría decir que un profesor toma 3.000 decisiones cada clase, cada hora. Esto es una suma de fantasía, claro, pero lo que lo que quiere decir es que cuando un profesor ve a un grupo, toma la decisión de decir algo, de tomar una pausa, de explicar 2 veces, de decirle al chico al fondo que no, que escuche más, o toma la decisión de hacer o de no hacer una serie de cosas. Y eso es como un relámpago, eso es muy, muy rápido y no somos conscientes exactamente de tomar esa decisión. Y doy un ejemplo para decir lo que sabemos hacer sin ser conscientes de esto. En una investigación mostraron fotos de adolescentes alrededor de libros, de mesas con libros, y pidieron a docentes y no docentes que dijeran, bueno, qué representaba la foto. Y los no docentes decían, aquí hay 4 jóvenes, parecen tener 14 años, hay unos libros en la mesa, etc. Pero un docente dice, ajá, eso es el octavo. Parece que por los libros, parece que es ciencias sociales. Probablemente están en un trabajo de equipo, etc. Así que tenemos una serie de conocimientos que son tan naturales que no entendemos que son conocimientos. Alguna cosa más a propósito de la docencia. Un poco para revalorizar la tarea y decir que no somos funcionarios únicamente, y es que hay un aspecto creativo en ese trabajo, y es porque combinamos la materia, lo que es el currículum, con un material del que disponemos o que hemos confeccionado, con lo que hicimos en el grupo la vez pasada, con lo que conviene pensando en el estado de madurez de los alumnos,
eh, etc. Es decir, que nuestra creatividad es combinar una serie de factores que juntos conforman el contexto en que trabajamos y el resultado es diferente. Y eso lo sabe un profesor porque solemos guardar los materiales del año pasado para facilitarnos las cosas, pero nunca se pueden utilizar exactamente tal cual. Siempre hay que quitar un ejemplo que ya no conviene tanto, o vemos nosotros mismos, ese argumento es un poco flojo, mejor pongo otra cosa. Nunca es exactamente el mismo. Y así, si un profesor que dedicado a su tarea aprovecha su creatividad. Y eh, por eso, un poco para concluir, para redondear, para dejar el tema de la docencia como profesión y lo que es un profesor. Es un profesor, es un adulto responsable que tiene conocimientos, que cuando trabaja en el aula debe estar absolutamente presente porque dirige su atención a los alumnos. Todo lo que aporta a la situación lo tiene en sí, en su cuerpo, en su cerebro, en su mente. Y lo pone a la disposición de los alumnos. Y eh, lo, eh, empecé diciéndolo de comunicar y de entusiasmar. Eso es parte. Para terminar, otra vez, lo que sabe el profesor y lo que hace el profesor es para el alumno muchas veces imposible a ver, es imposible ver dónde termina el profesor como persona y dónde empieza el profesor como profesional. Yo creo que muchos alumnos tienen como una idea mágica, vaga, que nacimos así, porque no ven lo que hemos aprendido, ni en la materia, ni en la manera de actuar. Piensan que somos así. Y para terminar, absolutamente terminar ahora, y voy a volver a la maestra de primaria. He notado que a los grupos nunca les gusta que se les hable de, mi grupo del año pasado hizo esto y lo otro. Odian oír hablar de otros grupos, porque si la relación es buena, piensan que es su profesor, piensan que el profesor está ahí para ellos. No le interesa los hijos del profesor o las ideas, bueno, las experiencias anteriores del profesor, porque el profesor para ellos está en el aula y a su servicio. Y eso está muy bien, así debe ser. Y con eso termino. Gracias, doctora Inger. Qué interesantes reflexiones nos ha aportado. Y me gustaría iniciar una pregunta con lo que inició usted su exposición, eh, referente a cómo enseñarle a los alumnos a ser alumnos, porque esto me lleva, creo yo, a un problema que adolece en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, que es cuál debe ser la responsabilidad de las familias en Sí. ese enseñar a ser alumno, porque desde hace décadas el profesor ha sido señalado como el culpable de los resultados de los aprendizajes de los alumnos, deslindando de toda responsabilidad a los propios estudiantes como a las familias. Y entonces me gustaría si puede decirnos cuál debe de ser el papel o la responsabilidad de las familias en este enseñar a ser alumnos, y si es posible, qué nos dice la experiencia del sistema del mundo asiático al respecto. Sí, claro que lo que hacen los sistemas asiáticos, por ejemplo, es realmente
enseñar a las familias su responsabilidad, porque si la familia enseña bien al hijo en la casa, primero la lengua, que si el niño viene con un lenguaje desarrollado, con un buen vocabulario, acostumbrados a leer libros, acostumbrados a interesarse por el nuevo conocimiento, bueno, el trabajo está casi hecho. Y si el niño llega al colegio con la costumbre de esperar su turno y llevarse bien con sus hermanos, será más fácil que aprenda a adaptarse al colegio. Las escuelas hoy en día, y sobre todo en los barrios difíciles, casi siempre reúnen a los padres y de vez en cuando les hacen firmar un contrato. Es decir, que si nosotros aceptamos a su hijo en ese colegio y le vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo, usted, por su parte, va a ayudar en casa, va a sostenernos, va a ver que duerme suficiente, que todo está en orden. Así que es importante y es muy difícil obtener resultados, bueno, más allá de cierto nivel si la casa no ayuda. Ese es el sueño de algunos educadores, hacer caso omiso de los padres, pero se puede hacer algo, pero en esto la vida es injusta. Algunos tienen padres que son solícitos y amables y apoyan y otros no. Y entonces nuestra tarea como educadores es intentar ayudar y no todos llegarán exactamente al mismo nivel, pero ayudarlos y acompañarlos tan lejos como es posible. Doctora Inger, y siguiendo esto, usted comentó en su exposición que dentro de una de las cualidades que debe de tener el profesor es ser capaz de entusiasmar. Aquí en el ámbito latinoamericano y en especial el mexicano, en mi opinión, se ha tomado eso de entusiasmar, lo han tomado como realizar actividades lúdicas para hacer Sí. la clase dinámica, Uh-huh. casi alegre, para Uh-huh. motivar o incentivar a los alumnos. ¿Hasta qué punto es viable que lo lúdico encamine al aprendizaje y en cuáles son los límites de lo lúdico para que no distraigan del aprendizaje de los alumnos? Yo creo que no debería ser lúdico, debería ser interesante. Es diferente. Porque lo que deberíamos hacer es convertir el aprendizaje en algo que es el centro de lo que hacemos. Por ejemplo, se podría hacer una competición a ver quién eh, escribe 20 palabras con buena ortografía. No es lúdico exactamente, pero es que añade un poco de interés al aprendizaje. Y lo que deberíamos hacer es convertir el aprendizaje en interesante. Por ejemplo, en química o en biología, pueden hacer algún pequeño experimento y el profesor podría decir, a ver, ¿qué habrá pasado mañana cuando estemos aquí otra vez? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habrá sucedido en esta probeta? Así, convertir el aprendizaje en algo interesante, inesperado, etc. Sí, así que, porque esto no es exactamente lúdico, sino es crear un interés y algo conectado con la materia misma. Y los alumnos ven esto, ven si algo no tiene que ver con la materia. Y yo diría que sienten algo de desprecio por un profesor que se deja desviar de lo que es la enseñanza. Ven que esto es una manera de comprar su atención o su aceptación. Y no, ellos saben exactamente
qué parte es ayuda para aprender y qué parte es perder el tiempo. Okay. Esto, doctora Inger, está relacionado con lo que usted ha comentado en varios de sus libros sobre que en la escuela debe de formar placer intelectual, es Sí, decir, que el aprendizaje debe de ser un placer intelectual. Se refiere a esto, a hacer interesante las clases más que lúdicas y alegres y sí. dinámicas. Sí, y por eso el profesor debe ser inteligente. Eso suena un poco, no sé, eso no se dice en general, pero un profesor inteligente que conoce bien su materia, sabe, bueno, tiene anécdotas que ilustran el problema en cuestión. Y sabe, ajá, esto les va a gustar a estos alumnos de 12 años o de 15 años. Sabe elegir bien porque sabe tanto que entre todo lo que sabe puede identificar la anécdota, el ejemplo, etcétera, que a la vez entretiene y enseña. Eso todo viene de los romanos, eso de enseñar divirtiendo, pero lo principal es enseñar y de diferentes maneras. Y es por eso que tenemos que seguir teniendo evaluaciones estandarizadas para ver si vamos en el buen camino, si la dosis de entretenimiento eh, viene para ayudar al aprendizaje. Okay. Y doctora Inger, siguiendo en esta inquietud que yo tengo sobre el ámbito que usted ha desarrollado, en México desde hace tiempo, de manera gradual, se excluyó del currículo escolar asignaturas pertenecientes al ámbito de las humanidades, por ejemplo, Sí. la música, Uh las -huh. artes, la literatura, la filosofía, por privilegiar cosas más prácticas o recomendaciones de tendencia economicista. Con las recientes reformas de los últimos años aquí en México al menos, se ha tomado el camino inverso. La pregunta que le quiero formular es, ¿por qué es importante tener humanidades en la formación escolar? ¿Qué aportan las humanidades al individuo del siglo XXI? Esto es una eh, ya que yo vengo del área de las humanidades. Las humanidades es lo mío y para mí es evidente. Eso es así y no se necesitan argumentos. Pero veo que sí, que se necesitan los argumentos. Y yo diría que una manera de decirlo es que eh, ahora estamos, parece, delante de más transformaciones sociales. Habrá más robótica, habrá más inteligencia artificial. Es muy difícil saber exactamente cómo va a ser la vida laboral dentro de 20 o 30 años. Pero lo que sí conocemos es el ser humano y sabemos que para enfrentar lo que nos venga encima, una persona con intereses variados, que haya desarrollado diferentes aspectos de sí mismo, será alguien más equilibrado y mejor capaz de tomar buenas decisiones. Así que mi respuesta sería que las humanidades te desarrollan como persona, te dan experiencias humanas y además eh, en la escuela dan las humanidades tienen como más color. Aquí hay ritmo en la música, claro, hay color, claro, en el arte plástico, pero cuando también hay literatura, hay ritmo en la literatura, hay belleza en las palabras. En la historia en historia hay episodios nunca imaginados. Es decir, que hay algo que no es únicamente trabajo y esfuerzo intelectual. Hay algo de deleite en lo que dan las humanidades. Y además te acompañan, porque después sales del colegio y cuando ves el mundo, reconoces personajes de las novelas, porque allí va alguien que es como tal personaje,
ves un paisaje, pero esto te parece a tal pintor. Así que tú tienes una manera de relacionarte con el mundo que hace que te sientas mejor instalado en el mundo. Este mundo es el tuyo, tú tienes alguna conexión con lo que tienes alrededor de ti. Pero no son, en primer lugar, relaciones económicas, sino son algo entre personal y social, pero lo personal es muy importante y es algo que, si lo digo negativo, parte del debate sobre la educación se ha entregado a los políticos, a los economistas, a las agencias internacionales que miden y dan puntos a diferentes países. Esto es una parte únicamente de la educación y existe, pero la educación es mucho más. Y lo vemos cuando pensamos en los alumnos, en los propios hijos, etc. Lo que queremos para ellos es también arte, educación física, historias, que amen la lectura. Queremos para ellos mucho más. Y hablamos antes de lo asiático. Hay mucho que es muy admirable en cómo hacen, cómo educan en Asia, pero si exagera mucho lo útil y lo muy teórico, se puede crear a jóvenes que rechazan la educación. Dicen que ya no más, no quiero más. Yo, que son un tipo de opositores escolares que no quieren más. Y no queremos crear situaciones así y con algo más equilibrado. Si hay tiempo, voy a contar una anécdota, una de las mejores de mi vida profesional. Dos preguntas más, doctor Enger, y nos cuenta su anécdota. Con lo que acaba de comentar de cómo los políticos o los economistas se inmiscuyen en el ámbito educativo, en su opinión, ¿cómo podemos tener un modelo educativo inmune a los vaivenes de la política? Bueno, esa es la pregunta imposible, porque se meten en todo y en general no exactamente destruyen, pero eh, es como elefante en la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en una tienda de porcelana? Es demasiado poco, es demasiado insensible lo que hacen, es muy difícil. Solo sé que se debería reducir lo más posible porque no es lo suyo. Lo suyo es poner dinero y después deberían dejar a los educadores el cómo hacerlo. Eso es muy difícil. Y finalmente, doctor Enger, para que nos cuente su anécdota, estamos en una época en que el esfuerzo, la meritocracia en el ámbito educativo se ha subordinado a la felicidad o el estar bien de los estudiantes. Han incrementado los derechos de los estudiantes en detrimento de la autoridad del docente. Sí. Con base en su experiencia, ¿qué consecuencias a largo plazo tendrá esta situación? Bueno, primero es algo devastador. Tiene consecuencias muy profundas y muy negativas. Porque el alumno, y sobre todo el alumno joven, necesita de la autoridad del adulto responsable para crecer sintiéndose seguro, porque aprender es empezar a ser un poco diferente. Y para atreverse a dar ese paso hacia lo todavía no conocido, necesita sentirse en seguridad. Y si se deja que los alumnos tomen sus propias decisiones, decidan cuánto van a esforzarse, etc.,
el alumno sabe muy bien que no es capaz de tomar esas decisiones y se siente inseguro. Y muchas veces se empieza a rebelarse contra los adultos porque los ve como débiles y inútiles. Y adopta actitudes sobradas. Así que eso es muy negativo y esto lo vamos a tener que cambiar. Esto es muy negativo. Pues, ¿Mm? y doctora, perdón. No, no. Solamente entonces la anécdota para terminar. Y tiene que ver con las humanidades y tiene que ver con lo que puede ser un profesor. Es un modelo de profesor y no un profesor como de Micaela, sino de otra época. Cuando yo era una joven profesora, tenía un colega que iba a jubilarse y era el último día antes de las vacaciones de Navidad y el director del colegio le iba a entregar un ramo de flores y decir las palabras que se suelen decir en esas ocasiones. Y el profesor dijo, pero no me apetece, es un poco ridículo, no, que se quede su ramo de flores. Y los colegas le decíamos, pero es ahora o nunca, no puedes arrepentirte, si no recibes el ramo de flores ahora, no va a ser nunca. Así que finalmente, y un poco regañadientes, bueno, subió al escenario y el director le soltó un discurso ridículo diciendo que esa persona ha trabajado ahí desde tal año, ha hecho su trabajo muy bien, ahora le agradecemos su trabajo y les deseamos muchos años felices. Nada. Y entonces empezó el milagro. En un aula, el aula magna del colegio con 350 alumnos, los alumnos empezaron a aplaudir. Y esto fue como contagioso, así que de pronto todos los jóvenes del aula magna aplaudieron. Y no todos pueden haberlo tenido como profesores. Y después empezaron a levantarse. Y de pronto 350 alumnos adolescentes de 15 años aplauden a rabiar a un viejo profesor. Fue muy emocionante, muy emocionante. Y después, claro, le pregunté, pero ¿cómo has enseñado? Y lo que entendí es que, era profesor de historia y religión, que había contado, por lo que entendí, por lo que él dijo y lo que dijeron algunos alumnos. Habían entrado en su aula, se habían sentado y él había empezado a contar la historia. Y para los alumnos eso había sido como una manera de descansar. Y era interesante, eh, eh, yo sí que sea interesante en sí como relatos, interesante para sus vidas, un descanso de otras actitudes, de otras actividades. Y obviamente había contado de tal manera que sintieron que esto era algo que tenía que ver con sus vidas, un poco como una respuesta a la pregunta de antes. Esto es algo profundamente humano, es algo así como algo prehistórico, los viejos de la tribu que cuentan a los jóvenes lo que había pasado antes. Y obviamente esto había sido importante para estos alumnos. Así que se puede ser buen profesor de muchas maneras. Eso podría ser la moral de la historia. Doctora Inger, Ujú. qué placer haber escuchado su brillante intervención, participación, y solo me resta decir de que muchas gracias por haber estado con nosotros, al público que nos ve y que nos va a ver, muchas gracias, la doctora Inger Engsby, y le damos las gracias y pues hasta la próxima, y buenas noches
en Suecia y Sí. buenos días en México. Muy, buenas tardes aquí y hasta otra. Jennifer, sigue ahí, Ujú. la señorita que nos hace el favor Sí, de... Ah, ya, sí, yo creo que doctor, ya ya terminamos, ¿verdad? estamos. Ay, gracias, Muy Jennifer. Sí, bien. Sí, no, de eh, qué, gracias a ustedes. Muy bonito eh, todo hoy. doctora Inger, pues Sí, solo decirle que a la brevedad me comunicaré con usted para hacerle mm, llegar el video y la sí, constancia respectiva y también algunas mensajes que tengo para usted, algunos colegas ajá, de las universidades de aquí de México que tienen interés en invitarla en algún seminario ujú, de posgrado. Entonces, yo me permitiré escribirle entre mañana para que tenga usted los datos y bueno, pues usted sabrá, de acuerdo a su agenda, si hay sí, disponibilidad o no. muy bien, sí, muy bien, muy bien. Así que Doctora muchas Inger, gracias. Adiós. un placer y hasta la próxima, doctora Hasta la Inger. próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, Jennifer. Adiós. Jennifer, ahí está. Sí, sí, disculpe que se me corta la señal. Ah, perdón. ¿Se encuentra la doctora Alicia ahí? Si no, para comentarle algo rápido, aunque se lo voy a comentar a la doctora Alicia. Pues al parecer, ahorita me parece que está en la universidad y a lo mejor anda en clase, pero si quiere ahorita le paso el recado. Yo le comento a usted rápido, Jennifer, porque también dice que está ocupada. Es posible que el video vaya con la imagen del cartel publicitario que dice oficio del docente. Le voy a comentar por qué. Porque varios estudiantes y docentes que les compartí los videos, me dijeron que dicen, oye, está repetido, está repetido. Digo, no, lean el título, la imagen es similar, pero el título, sí, cierto, dice, es que vimos la imagen y pensamos que lo habías enviado dos veces. Nada más ese era el comentario, Jennifer, que si es posible que si este video sea exactamente el de la publicidad, para que no haya ese tipo de situación, porque si no me dicen que pues lo toman como me lo envió doble o triple y ya no lo ven. Sí, lo que hice para esta miniatura fue poner precisamente la foto de la doctora Inge Ajá. para identificarlo, pero si quiere al ratito le modifico la imagen con el cartel. Ahí en el chat le mandé el link Ah, del ok. video, no sé si ya le llegó. Ahorita lo checo, Jennifer. Permítame, permítame, unos segundos más. Ay, ya ve que cuando uno tiene prisas esto falla. ¿Me puede, uy, fíjese, están tanto los nervios que no puedo entrar. Ya, espéreme. ¿Me puede dar su número de celular, Jennifer? Sí, es 55 ¿Sí? 37 37 83 83 04 04 81. 81. Ay, gracias, Jennifer. En verdad aprecio mucho su ayuda y pues nada, ya la dejo en paz porque sé que tiene muchas cosas que hacer y pues hasta la próxima y yo estaré atento de cualquier cosa que sobre Aidu. Que tenga lindo día, Jennifer, y ya no le entretengo. Igualmente, doctor. Bye. Adiós, hasta luego.